Poquito, bueno, el artículo, lo que vamos a estudiar, tiene que ver con lo que estuvimos viviendo, que fue el Lag Baomer, pero tiene que ver con nuestra época, por eso se llama 12 años de cuarentena. Vamos a ver qué podemos aprender para nosotros y para siempre, ¿no? Dice así, el artículo de Rabbi Yosef Vitón. Rabbi Shimon Bar Yochai, era un sabio del tiempo de la Mishnah, aproximadamente años 150 de la era común. Estaba más conectado al mundo divino que al terrenal. Para Rabbi Shimon no había nada más importante que el estudio de la Torá. La Torá es la conexión más tangible con el Creador, más importante incluso que la tefilá, el rezo. O sea, para Rabbi Shimon Bar Yochai todo era Torá, estudiar Torá, amor a la Torá. La conexión con Dios es la Torá, inclusive más que el rezo. ¿Por qué? Porque compenetrarse con la ley divina era, para Rabbi Shimon, la forma más directa de conectarse con Dios. Si quiero conectarme con Dios, ¿cómo me conecto con Él? Con la ley de Dios. Dios es único, no tiene por forma, trascendente, ya lo estudiamos muchas veces. ¿Qué tengo de Hashem en el mundo? La Torah, su ley, ¿no? Entonces, la manera mejor para conectarme con Dios es a través de su ley, de su palabra, ¿no? Porque conectarse con la ley divina era para Rabbi Shimon la forma más directa de conectarse con Dios. El propósito excluyente de nuestras vidas. Rabbi Shimon una vez explicó que la razón por la cual Dios no condujo a su pueblo Israel directamente hacia la tierra prometida, cuando los rescató y se para. Si lo más importante, les había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Que sus descendientes iban a heredar la tierra de Israel. Entonces, si nos saca de Egipto, que nos lleve directamente a la tierra de Israel. No. ¿Por qué no nos llevó directamente cuando los rescató de Egipto? No fue porque no estuviesen preparados para la guerra, sino porque el Creador quería que los judíos tuviesen la oportunidad de estar más tiempo en el desierto. ¿Para qué? Para alimentados con el maná. ¿Y por qué era tan importante para Hashem que estemos en el desierto alimentados con el maná? Un alimento que llegaba del cielo. Y así, sin preocupaciones materiales, pudiéramos dedicarnos exclusivamente a la Torah, como que era un entrenamiento para que Am Israel sepa que no tiene ninguna preocupación material y pueda dedicarse solamente a la Torah. El ideal de Rabbi Shimon era, por lo tanto, vivir en los tiempos del maná. O sea, le pregunta a Rabbi Shimon, ¿cuál sería tu tiempo ideal para vivir en la historia? Y cuando estábamos en el desierto, no había ninguna preocupación material, estudiar Torah todo el tiempo. Perfecto. Y el sueño, en cierta manera, se cumplió. Vamos a ver. Y Rabbi Shimon Bar Yochai vio cumplido su sueño de una forma inesperada e involuntaria. Luego de hablar críticamente de los romanos, fue sentenciado a muerte. Tuvo que escaparse a una cueva escondida en las montañas de Merón, donde vivió con su hijo por 12 años. En esa larguísima cuarentena, 12 años, en esa larguísima cuarentena sobrevivió comiendo semillas de algarrobo y tomando agua de un manantial. La Guemará atribuye la presencia del algarrobo y del manantial a un acto providencial. O sea, justo en ese lugar había algo para sobrevivir, y sí, porque Hashem lo estaba protegiendo, Rabbi Shimon, para que pueda sobrevivir. Por eso es un acto providencial, que esté justamente esto para que pueda alimentarse. Era lo más parecido a recibir el maná del cielo. ¿Se acuerdan que quería ver como la época del maná? Bueno, es parecido. De más está decir que la aspiración a dedicarse exclusivamente al estudio de la Torá implica renunciamientos a todo confort material, ¿no? Vivir neto, solamente con Hashem, con todo. Bueno, pero para eso tenés que renunciar, ciertamente, a cosas materiales, a cierto confort, a ciertos lujos, ¿no? Vivir con un minimalismo extremo era parte de un paquete que Rabbi Shimon Bar Yochai aceptaba con gusto. Y él no se quejaba. O sea, ¿qué es lo que más querría Rabbi Shimon? Estar con Hashem todo el tiempo estudiando Torah. Pero mirá que para eso a lo mejor en lo material tienes que tener menos, porque estás dedicado 100%. Perfecto, no tengo ningún problema. Es lo que yo quiero, es lo que más quiero. Muy bien. Durante todo ese tiempo, Rabbi Shimon se dedicó a estudiar con su hijo Eleazar, hasta que le fue anunciado que podía salir de su confinamiento y regresar a la vida normal.
Irónicamente, regresar a la vida normal fue lo más difícil. O sea, irónicamente, o sea, tendría que ser, no, bueno, ahora vuelve a la normalidad, por fin. No, para Rabbi Shimon le costó muchísimo. Al principio no toleraba ver a otras personas que se distraían del estudio con el trabajo, no entendía cómo. Dedicado, tenés una vida, es limitada y estás dedicándose al trabajo, pero estudiar. No lo podía aceptar. Una voz divina lo reprimió y le ordenó regresar a la cueva por 12 meses más. Otro año. Rabbi Shimon y su hijo, Rabbi Eliezer, tenían que reprogramarse. Cuando salió de la cueva por segunda vez, Rabbi Shimon había aprendido la lección que él mismo alguna vez había enseñado. Raiti bene Aliá ben Muatim, él dijo. Raiti bene Aliá ben Muatim. He visto que los individuos que viven en las alturas, Raiti bene Aliá, en Muatim, en un estado de elevación espiritual permanente, los que están en un nivel bien, bien grande. Muatim, ¿qué significa Muatim? Son muy pocos. O sea, él mismo enseñaba antes, dice, que los que están ahí en esos niveles son pocos. Rabbi Shimon se dio cuenta que a las personas comunes les era muy difícil mantener una relación ininterrumpida con Dios, como la que tenía él y su hijo, que es lo que él quería, pero que tuvo esos 12 años y ese año más después. Pero él y su hijo. Rabbi Shimon se dio cuenta entonces que él y su hijo no eran la regla, sino ellos eran la excepción. Son los muatim, hay pocos que son así. Y se volvió más tolerante hacia los demás. El salir de la cueva lo transformó. Y una vez que llegó a la ciudad, se acercó más a la gente, comenzó a ayudar a los demás, encontró también en lo mundano una segunda forma de servir a Dios, ayudando a sus hijos. Bueno, entonces, lo que vemos que la vida de Rabbi Shimon fue, o cuando él llega a su nivel más elevado, es creciendo en esa cueva. Rabbi Shimon Bar Yochai falleció al fin en la Lag BaOmer. Y es una costumbre muy aceptada celebrar su partida de este mundo. No es normal celebrar algo, ¿no? Una partida, normalmente un día de duelo, de tristeza. ¿Y por qué? Porque hay mucho que aprender. Ahora vamos a ver, bueno, pero de aquí salió algo que Rabbi Shimon quiso enseñar al mundo, a la Torá, y algo que nos enseña a nosotros. Hay mucho que aprender de Rabbi Shimon Bar Yochai. Por ejemplo, si bien en la cueva Rabbi Shimon representa un ideal utópico e inalcanzable, porque ¿cuántos pueden llegar a eso? Reflejarnos en ese superhombre nos motiva a redescubrir nuestro propósito existencial. Pero por lo menos entiendo que a eso tendría que apuntar. Obvio, esos son para elegidos, gente, está bien, pero por lo menos eso debe ser mi meta en la vida, o mi meta existencial, estudiar más Torah, acercarme a Hashem. Eso es lo más importante, ¿no? No se puede vivir, no se puede vivir sin pensar en el sustento, pero tampoco se puede estar arraigado solo a lo terrenal. La historia de Rabbi Shimon nos recuerda que podemos estar peligrosamente atrapados en una sociedad en la que lo urgente no deja tiempo para lo importante. O sea, dedicarnos a lo importante. Creo que estas cuarentenas que tuvimos todos en todo el mundo dio para eso, ¿no? Para que valoremos lo importante y no estar siempre preocupados en lo urgente. Cuando arribí, o sea, o a lo mejor hacer, no está preocupado, que lo urgente es urgente, pero a veces hacemos de algo que no es urgente, urgente. Ese es el error. Como dijo, atrapados en una sociedad en lo que lo urgente, que a veces es entre comillas urgente, no deja tiempo para lo importante. Cuando Rabbi Shimon sale por segunda vez de la cueva, alcanza justo el delicado balance. En el judaísmo hay una gran diferencia entre el hombre elevado, ¿está bien? Y el que vive en las nubes. ¿Cuál es la diferencia? Está elevado, vive en las nubes, no es lo mismo. El ideal está representado por el sueño de Jacob Avinu. Subir y luego descender. O sea, obvio llegar a las nubes, no, está bien, llegar a las estrellas, llegar al cielo, obvio llegar a lo más elevado, obvio, ascender a las alturas de la Torá, para luego bajar, trayendo algo de ese cielo, lo que aprendimos, lo que absorbimos, y compartirlo con el resto de la sociedad. O sea, de nuevo, eso es un hombre elevado, no en las nubes. Vive en las nubes que vive ahí, no sabe. No. Vivir, un hombre elevado se eleva, llega alto y ahora quiere también transmitir y compartir eso que él adquirió y baja y se lo entrega al mundo. Ahí está.
lo que aprendimos, lo que absorbimos y compartirlo con el resto de la sociedad. En estos tiempos de pandemia, en la cual nos vemos obligados a vivir, en cierta manera, en una cueva, y en muchos casos sin trabajar, se puede crecer mucho más que de costumbre, aprender a poner nuestras prioridades en orden y prepararnos para salir y compartir lo que aprendimos. ¿Ok? Todos estamos viviendo en esa cueva. Bueno, en estos meses, 2 meses, 3 meses, no sé, todo lo que te dure. Bueno, sacamos conclusiones buenas, aprendamos, ¿está bien? Nos compenetramos, entendimos que es lo importante, obvio, no nos vamos a quedar si en la cueva, vamos a salir, pero ahora cuando salgamos, aprendamos a ser mejores personas, aprendamos a enseñar, ¿está bien? A compartir lo que aprendimos, etcétera. Bueno, espero que les haya gustado. Después les mando el texto del Rapitón. Mi WhatsApp más 972-50-773-5556. De nuevo, más 972-50-773-5556. Igual que en la clase, lo pueden revolver, al final lo escuchan. Si quieren los textos o todo eso, me mandan en WhatsApp. Bueno, saludos a todos. Enviamos 2 clases. Una clase para Yat HaShavua, ahora la estoy subiendo, que analiza el Shabbat y el Shemitah, que es todo lo que vamos a ver en las Perashot. Se viene una Perashá espectacular, 2 Perashot juntas. Y también en la clase que dio Rabbi Yosef el otro día, analizando un análisis ortodoxo sobre poco ortodoxa, la miniserie, está cortado un poquito, una parte que el Rabitón para mí se lució, hablando de qué piensa el judaísmo sobre el sexo, sexualidad y judaísmo, está muy buena el análisis, por eso también lo mandamos. Y seguiremos mandando un montón de clases. Saludos.